de esto que estás viendo en pantalla. La mitad de los argentinos son de clase baja. ¿Producto de qué? Indudablemente de la inflación. La inflación genera pobreza y si hablamos de un índice que ya se cree que va a estar rondando el 120% a lo largo de este 2023, digo, los números eran peores en cuanto a lo que estimaba el Banco Central. ¿Se acuerdan que había llegado a dar un 145% de enero a diciembre? Sí, de proyección. De proyección. Bueno, con estos números que se redujeron un poco, se habla de que bueno, se estaría cerrando todo más o menos entre el 120 y el 140, pero más cercano al 120 que el 140. ¿Por qué decimos que la mitad de los argentinos pertenecen a las clases más bajas? Porque hay un ranking, el ranking que nosotros te contamos habitualmente, cuánto tiene que ganar una familia tipo para no ser indigente, para no ser pobre, para no pertenecer a la clase baja, clase media, clase alta. Bueno, todo eso, dato, no opiniones esto directamente, ¿eh? Fíjense los números que le vamos a empezar a dar. La clase baja, la peor de todas, la que menos ingresos tiene, que cobra menos de 103.000 pesos. Escuchen esto, menos de 103.000 pesos. Hablamos de una familia tipo. Usted dice, sí, ¿cómo hace para cobrar menos de 103.000 pesos? Trabaja papá y mamá, mínimamente ganás más que esto. Bueno, ¿saben qué porcentaje de familias de la Argentina ganan menos de 103.000 pesos? El 31%. Una locura. Casi uno de cada 3 hogares de la Argentina ganan 100.000 pesos por mes la familia. No, es tremendo. O sea, piensen en cómo haces para vivir si muchas veces en los gastos cotidianos, vienen mis hijos a mi casa, o sea, el fin de semana voy a comprar algo para comer y por ahí terminás gastando 10 lucas por día, o sea, pero... Y no estamos hablando de lujos, A ver, con estamos 100.000 hablando de pesos comprar por un par de kilos de milanesa, estamos hablando de... Con 100.000 pesos por mes, viviendo solo y no alquilando igual, te digo que tenés que hacer malabares. Con lo justo. Y no solo y no alquilando. Y no digo que todas las familias, pero en general estamos hablando de una familia que podría no tener acceso a una vivienda y viven por ahí en pensiones y viven con muchos chicos. Sí, cuando hablas de 3.000 pesos por mes, de este ingreso, claramente hablas de familia que no tiene la posibilidad de ser propietario, salvo que le haya quedado una casa de algún familiar. Generalmente se apunta a los sectores más vulnerables, a los barrios más vulnerables, donde hay escasez de todo, ¿no? Y por eso pueden llegar a sobrevivir con este tipo de ingresos porque no podés vivir indudablemente con 103.000 pesos. Alquilar como mucho un monoambiente porque realmente es muy caro. Es un valor. Un monoambiente hoy en día, conseguís barato, ¿cuánto? ¿50.000 pesos? Sí, iba a decir exageradamente 40.000. Con 60.000 pesos de roto al mes no haces nada. 40, expensa, se te fue la mitad solamente en los gastos de la casa nada más. ¿Cómo hacemos para llegar a la mitad de los argentinos de la clase baja? Porque hay un 19% que pertenece, escuchen esto, porque también los calificamos de esta manera, es la clase baja superior. O sea, si puede llegar a haber una clase baja superior, ¿no? Que son todas aquellas familias que tienen ingresos inferiores a los 220.000 pesos y por encima de los 103.000. Sí, digo, hoy inventaron esto, porque antes había 3 clases, ¿no? Clase media, clase baja, clase alta. Y ahora como están todos en clase baja, bueno, sos clase alta, baja, baja, alta, ¿viste? Te inventan cualquier cosa para que sea menos doloroso, entre comillas. La mitad de los argentinos, pertenece a la clase baja. Y esto es el deterioro que fueron marcando. Y siempre decimos lo mismo, no es exclusividad de un gobierno ni de un solo mandato. Esto es exclusividad de todos los que se han encargado de que la inflación pase a ser moneda corriente entre nosotros, cuando en realidad vemos que en otros países se la controla, da la sensación por lo menos con mucha más facilidad. Clase media baja, por ahí seguimos dividiendo, ¿viste? Ahora vamos a la clase media baja. Sí. Menos de 320.000 pesos que gana una familia tipo, ya estamos hablando de un monto, 320 lucas, no es poca plata, pero claramente tampoco es una barbaridad. Claro, si hablas de una familia promedio, o sea, una familia tipo, son 4 integrantes. Tampoco alcanza. Con lo caro que soy todo, es muy difícil llegar a fin. Claro, o sea, para comer, para vivir en lo básico. Sí, y por ahí para poder comprarte ropa, que es lo que está incluido dentro del rango de la clase media-baja, esto de renovar, comprarte ropa, no, al decir, ay, me gusta ese uso, me lo compro. O sea, tengo frío, no tengo uso, me compro uno. O sea, claro. Pasa en base más ligado a la necesidad que al placer, ¿no? Ya no vacaciones. Perdón, Leo, y una época en la que además es habitual que, por ejemplo, los chicos se enfermen más.
los antibióticos, Los remedios, medicamentos, claro. todos los remedios son muy caros. Bueno, de hecho, todo lo que tuvo que ver con salud aumentó un 8,6% Claro. durante el último mes, que fue y estuvo dentro de los rubros que más aumentó. Más allá de que está regulado el precio del aumento de las prepagas, aumentaron mucho los medicamentos, lo que terminó llevando a que sea el segundo o tercer rubro que más aumentó el mes pasado, que tuvimos una inflación, entre comillas, baja del 6%. Más o menos, familia tipo, ¿no? Para comer sano, más o menos son 2.000 pesos por cabeza. O sea, son 8.000 pesos por día que debería gastar una familia para comer, dentro de todo, los alimentos que tienen que ser una buena alimentación. 8.000 pesos por día. Por a día. 30 días son 320.000 pesos. No, 240.000. 240. En comida. En comida nada más, o sea que no llegás ni de casualidad a 320.000. Clase media alta. Esta, que era bueno, de la clase media baja, el 28%. Uno de cada 4 argentinos, uno de cada 4 o de cada 4 hogares argentinos, sí pertenecen a la clase media baja. La clase media alta o la tradicional clase media, la que siempre fue la que terminaba representando al argentino. El argentino fue una sociedad originalmente y de mucha historia de clase media. Estamos hablando de la clase C2, fíjate, porque aparte tiene hasta letra y todo. Esto ya abarca un monto de ingreso de 600.000 pesos. A mí me suena una fortuna 600.000 pesos en una familia. Estamos hablando que trabajen papá y mamá, ganando los dos unas 300 lucas. No es fácil conseguir sueldo de 300.000 pesos hoy en día, ¿eh? No es para nada fácil. No, por eso. Y tampoco estamos hablando de cifras elevadas, como si mucha gente dice, gano 300 lucas. ¿Y qué haces con 300 lucas? No, pero además, porque acá lo estamos diciendo al aire, o sea, estamos sacando cuenta de que 8.000 pesos por día una familia tipo comiendo, 300 lucas gastas en comida en el mes. Todo lo que tenés que pagar. En muchos relevamientos que hemos hecho en esta pantalla, en distintos horarios, obviamente que es una pregunta incómoda, que muchas veces la gente no quiere y es perfecto, es entendible que no diga el número. Y hay otros que sí lo cuentan cuando se les pregunta por sube esto, sube aquello. Y en general, muchas personas dicen, cobramos, no sé, dicen, cobramos 130.000, 120.000, 150.000. Es decir, un rango muy lejano a ese número de 300.000. Muy lejano, muy lejano. Y después la clase alta, aquellos hogares que tienen ingresos de más de 1,5 millones de pesos por mes, ahí está estipulado el rango. Claro, ¿cómo haces, no? Mati se enseña contando plata, ¿cómo haces para tener un ingreso así? 5% de los argentinos, de los hogares argentinos. Sí, como siempre pasa en cualquier parte del mundo de la gente. Los que más tienen, cada vez tienen más, 5%, y los menos, menos. 5% que se clava históricamente ahí. Sí, es un 5% que puede, hasta a nivel internacional puede estar estipulado, pero que también tiene una condición muy llamativa, que terminan manejando ese 5%, quizás gran parte de la economía del país, muy por encima del resto del 95%. A lo mejor lo que maneja ese 5% es más plata. Sí. A lo mejor no, es así. Ese 5% maneja más dinero en total de lo que maneja el otro 95%, que termina siendo tu bolsillo, ¿no? Que quizás estás... Y vos estás escuchando, si estás a esta hora, ya te digo, como cualquiera de nosotros, ¿no? Estás de clase media baja para abajo. Claro. Porque, ¿cómo haces? Si estás levantado a esta hora es porque sos laburante, porque estás laburando mucho, fuerte, y no tenés la posibilidad de por ahí quedarte un ratito más. O entras durmiendo, ahora ¿no? a trabajar o estás trabajando en este Sí, preciso momento. Totalmente, totalmente. De guardia, de seguridad, en una estación de servicio. ¿Cuánto es un sueldo, de hecho, un estacionero de servicio? ¿Cuánto estará Panadería. ganando? ¿150 lucas? Sí, Ponele, no sé. estará ganando y comiéndose el frío, calor, que los ves todos abrigados, la contaminación Sí, de los combustibles. La cantidad de horas también. La cantidad de horas. Digo, hay una condición, estas cifras que duelen, como bien dice allí en la Si pantalla. alguien quiere anónimo, ¿no? Nos puede escribir en las redes sociales para el privado. Claro. Más o menos el promedio para tener una idea. Leo, con esto que mencionabas, perdón, recordaba que en junio de este año, o sea, el mes pasado, salió un informe que es del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, que dice justamente que en las últimas 2 décadas se consolidó el fenómeno del trabajador pobre, es decir, de aquel que tiene empleo y que aún así no llega a fin de mes. Es un relevamiento que va del 2003 hasta fines de 2022 inclusive, y lo que marca es que el poder adquisitivo de los trabajadores se vio deteriorado y que cayó más de 20 puntos en el salario real.
20 puntos. Claro, entre lo que la situación, digamos, con el paso de los años y que en términos mensuales se gana alrededor del 30% menos que el promedio de la fuerza laboral ocupada. Es decir, aún si vos tenés laburo, y seguramente muchos que están del otro lado, dicen, che, tengo trabajo en blanco, y aún así no llegó a fin de mes. Se levantaron los inmigrantes que vinieron hace 100 años y se volvieron a acostar, ¿no? Después de escuchar estas cifras. Yo le digo, un trabajador que no llega a fin de mes no tiene mucho sentido. Hoy se naturaliza, pero si te lo pones a pensar es un disparate total, ¿no? Antes de venirme a vivir a Buenos Aires, trabajaba de preceptor, cobraba 426 pesos con 25 centavos, época del 1 a 1, ¿no? Yo con esos 426 pesos con 25 centavos... Que eran dólares. Que eran dólares, tuve la posibilidad de comprarme mi primer auto, de cambiarlo por mi segundo auto y de cambiarlo por mi tercer auto, ¿sí? Hoy en día... No sé si en el equivalente se terminará siendo más o menos lo mismo o no, o menos o más, pero con lo que gano no tengo chance de poder cambiar mi camioneta. Yo en ese momento la cambié. En 2 años renové 3 veces la unidad. En este momento no puedo cambiarla. Sí. No llego a cambiarla jamás. Entonces, bueno, pasa mucho. Quizás la misma cantidad no te termina rindiendo lo que te rendía tampoco antes. No, porque esa cantidad de dólares hoy son 220.000 pesos, que vos ganabas esa cantidad de dólares, y seguramente por ahí te sobraba un poquito, quizás vivías más holgado. Hoy con esa plata, digamos, tampoco es que te sobra demasiado con 400 dólares. Los gastos se suman, el teléfono, el wifi, todo eso que no teníamos antes. Es verdad. O sea, se pagaba el teléfono, pero el fijo de línea. Ahora tenés que pagar el wifi, si es que tenés alguna... Sí, el combo que te trae el cable. El teléfono, la línea celular. Sí. Hay otro tipo de gastos también. Sí, hay gastos. Distintos. Cómo la vida nos ha ido llevando, ¿no? En esto de también el círculo vicioso de... Es la primera del necesidad consumismo. ahora, todo lo que es la comunicación. Pues, hoy en día Antes era más fácil tener casa propia. no tenés wifi, no podés vivir prácticamente, ¿no? Claro. Se nos rompe el Vas teléfono. al locutorio una vez por nos semana volvemos a comunicarte con la familia locos. y listo. Sí, Claro. Y bueno, y si vamos un poquito más atrás en el tiempo, había un teléfono por cuadra, ¿se acuerdan? Claro, ¿no? se llamaba al que tenía el teléfono. Y en cuanto a esto de los trabajadores pobres, otra definición que da este estudio dice, la definición de trabajador pobre hace referencia a ocupados que viven en lugares con ingresos por debajo de la línea de pobreza, y así se pasan niveles que superan el 20% hasta llegar al 29% ya de trabajadores en situación de pobreza. Está clarísimo. Y este 31% del cual hablábamos también, que marca esto, 29, 31, varía de quién hace el estudio, nada Pero más. no digo, este estudio era hasta el año pasado. Claro. Fíjate que, o sea, Bueno, tenés 2% más. Pero la lógica que está muy marcada en todo esto tiene que ver con un precio del dólar que se ha disparado totalmente. Chicos, el año pasado, ¿ustedes se acuerdan cuánto estaba el año pasado el dólar a mitad de año? No. Mitad de año. La mitad de hoy. 200 pesos. Para mí 200 el pesos blue más o la menos. mitad, menos. Mirá. Sí, estaba más o menos Y ni 200 hablar pesos. de esos lujos, entre comillas, de, por ejemplo, ahora vacaciones de invierno. Hacer alguna actividad, ir al teatro, ir a algún museo. Salir con Porque los hay chicos. actividades gratuitas, no solo en Buenos Aires, sino también en todo el país. Pero quizás, pues, en comparación de años anteriores, decía, che, bueno, por ahí tenía la posibilidad de ir al teatro una vez en estas vacaciones Pero además de como invierno. si fuese un lujo Y ir al ahora teatro, tengo que digamos, ¿no? rebuscármelas para o ir a una función un poco más económica o directamente no ir y que queden los chicos en casa y tratar Claro. de que se diviertan como puedan, pero sin ningún tipo de actividad recreativa fuera del hogar. Claro, o sea, estamos hablando o sea, naturalizamos el hecho de decir, bueno, voy a comer afuera un día, voy a ir al teatro como si fuese un lujo, y es como, nada, si querés, vos laburás y una Claro. vez por semana Tal cual. podés ir al teatro, salir a comer a un lugar, o salir a un bar, o lo que sea, como si nada, y no se puede. Estamos con